Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer unos cuantos pasajes del Evangelio para reflexionar sobre ellos y comprender la fuerza espiritual que emana a través de nuestro Señor Jesucristo y que fluye hacia las personas sobre las que esa fuerza les repara, les sana en función de la facilidad con la que pueden recibir esa fuerza. Y estamos hablando de que esa fuerza, esta definición de fuerza que nos hace nuestro Señor Jesucristo, es la fe. Pero la fe no entendida como un conjunto de creencias, que luego veremos las definiciones que da el diccionario de la RAE de la fe, sino la fe como una fuerza espiritual que actúa tanto en el mundo material como en el mundo espiritual y que proviene de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 19. Jesús atiende a una multitud y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Poder salía de él y sanaba a todos. Vamos ahora también con Mateo 14, 34, 36. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, le enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que se les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Vamos con Lucas 8, 43, 48. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a recordar cuando nuestro Señor Jesucristo les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe de la que habla aquí nuestro Señor Jesucristo es una fuerza espiritual que puede actuar en el mundo material. Y con la cantidad de fe de un grano de mostaza, claro, esto parece una contradicción, porque un grano de mostaza es algo material y la fe
es algo espiritual. Bueno, quiere decir que con una cantidad diminutísima de fe se podría mover montañas. Bueno, pues en el Big Bang se movió un universo. En el Big Bang, de una singularidad, de un volumen cero, de la nada, surgió, y a lo largo de 14.000 años expandiéndose, y se sigue expandiendo. Es decir, de la nada se generó una fuerza infinita para mover el universo en expansión, que dura y sigue. Ahí está la radiación de fondo. 14.000 millones de años han pasado y sigue esa fuerza actuando. Entonces, si para mover una montaña hacía falta un grano de mostaza de fe, claro, para mover ese universo que se sigue moviendo, el universo material en el que estamos inmersos nosotros, la cantidad de fe, la cantidad de fuerza fue infinita, la cantidad de fe, haciendo la analogía de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, fue infinita. Esa fe infinita es de Dios. Y vamos a Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, toda esa fuerza la creó Dios, con una fe equivalente ya no a un grano de mostaza, sino a una fe infinita. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de una fuerza espiritual que proviene de Dios, porque la fe infinita está en Dios y que produce efectos en el mundo material y en el mundo espiritual. Y vamos a ello, vamos a comprender ahora eso. Entonces, esta fe infinita, claro, esta singularidad que ocurrió en el Big Bang, bueno, el Big Bang es un hecho científico. Ahí está la radiación de fondo y todo ocurrió en el Big Bang. El universo empezó en el Big Bang. Esta fe infinita que tuvo Dios para crear el universo, claro, nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo, que la gente le toca y automáticamente se sana. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Claro, nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuestro Señor Jesucristo dentro tiene fe infinita. Es decir, capacidad de esa fuerza que interactúa con el mundo espiritual y con el mundo material. Y simplemente tocándole, esa fuerza fluye de nuestro Señor Jesucristo al que le toca. Esto parece, y aquí hacemos un símil con las cargas y los conductores. Bueno, las cargas ya saben que es una propiedad intrínseca de la materia en función de si tiene más o menos electrones, es positiva o negativa la carga. Y el movimiento de esos electrones es la corriente eléctrica, la intensidad eléctrica, y ocurre cuando existe una diferencia de potencial entre conductores, entre materiales conductores que dejan más o menos pasar la corriente, que se oponen más o menos al paso de la corriente, al movimiento de los electrones. Bueno, pues aquí parece que hay un movimiento de esa carga, entre comillas, espiritual desde nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, que es Dios, es decir, que tiene una carga espiritual infinita, porque la fe que tiene es infinita, y que ocurre, claro, el movimiento de electrones ocurre en el sentido de mayor a menor potencial. En este caso, claro, ocurre del mayor potencial, que es nuestro Señor Jesucristo, a el menor potencial,
que es, en este caso, la mujer que tenía esta hemorragia. Entonces, claro, ocurre porque la mujer tiene fe. La fe, digamos que es, la fe de la mujer hace que sea conductora de esa, de ese flujo de carga espiritual. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que en función de la fe que tengamos, vamos a interactuar más o menos con la fe infinita de Dios. Y que si somos capaces de tener mucha fe, y hablamos de fe como capacidad de no solo de creer en Dios, sino de tener esa fuerza espiritual. Es la fuerza espiritual que puede actuar en el mundo espiritual y material. Nosotros actuamos en el mundo material, no actuamos a través de milagros como nuestro Señor Jesucristo, pero actuamos a través de la voluntad guiada por la fe. Por la fe en el espíritu y en crear cosas, es algo intrínseco en la naturaleza humana, que ninguna máquina tiene, que es una voluntad guiada por la fe. Entonces, de alguna manera nosotros también estamos actuando a nivel diminuto en la creación de cosas materiales, y a través de nuestra espiritualidad y de nuestra fe. Pero claro, nuestro Señor Jesucristo nos habla aquí todo el rato, en estos pasajes del Evangelio, que hay una fuerza espiritual que emana de Dios, y que está en todo el universo. A ver, de la misma manera que existen los campos magnéticos, que existen los campos eléctricos, que existe el campo de Higgs, bueno, ya saben lo del bosón de Higgs, el bosón que hace que se cree la materia interactuando con ese campo que existe por todo el universo. Pues de la misma manera, en el momento que Dios creó el universo, extendió por todo el universo un campo de fe, un campo de una fuerza espiritual que, eh, que fluye a través de las personas que tienen esa fuerza espiritual. Claro, por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, tu fe te ha salvado. Porque esa fuerza espiritual es la que hace que se conecte con ese campo, campo espiritual, que claro, tiene una singularidad, que es Dios. Claro, cuando está Jesucristo aquí en la tierra, todo ese campo de fe, digamos, que está concentrado en un punto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y claro, ¿por qué no sana a todo el planeta, a toda la humanidad? Bueno, pues porque ese campo, esa corriente, entre comillas, espiritual de nuestro Señor Jesucristo a cada persona ocurre si esa persona es conductora de esa corriente espiritual. Es decir, si tiene fe. Si no tiene fe, pues no va a ocurrir nada. Que es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que entendamos este hecho, porque esto es un hecho
no vamos a decir físico, porque no conocemos los átomos del mundo espiritual, los átomos espirituales, digamos. Los átomos físicos ya los conocemos, ya sabemos que una corriente eléctrica pues es un movimiento de electrones a través de conductores. Pero nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice que existe ese campo espiritual, que existe esa fe, ese campo de fe, y que existe una corriente entre ese campo de fe y a través de los conductores espirituales, digamos. Es decir, personas que tengan fe, personas que crean en el mundo espiritual. Es muy profundo todo esto. No es lo folclórico del milagro. No, nuestro Señor Jesucristo nos está aquí hablando de que existe un campo de fe en el universo. Estas definiciones de la fe, hemos mirado el diccionario, la fe como una fuerza espiritual que actúa en la materia y en el mundo espiritual. Y claro, y decimos en el mundo espiritual porque los espíritus inmundos, las personas que estaban atormentadas por espíritus inmundos, seres del mundo espiritual, eran sanados. Es decir, esta fe tiene influencia en el mundo material y en el mundo espiritual. Y en el mundo material porque actúa también, esta fuerza actúa también sobre el cuerpo humano, sobre el cuerpo físico. Porque a la mujer que tiene la hemorragia, pues me ha tocado y le ha tocado a nuestro Señor Jesucristo y se le para la hemorragia, porque tiene fe, porque es conductora de esa fuerza espiritual, de esa corriente espiritual que sale de nuestro Señor Jesucristo. Ya saben que para que exista una corriente eléctrica tiene que haber una diferencia de potencial. Imagínense un cubo lleno de agua y otro que no tiene casi agua. Bueno, pues la corriente va a ir del que más agua tiene al que menos. Es decir, el potencial va a ser como la presión que existe para que haya movimiento fluido del cubo lleno al cubo vacío. Pues este potencial infinito es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Entonces, es bellísimo entender esto. Es bellísimo entender que siendo seres espirituales, estamos conectados con ese campo espiritual, con ese campo de fe. Que además ese campo espiritual tiene muchísimas reglas que, por supuesto, no conocemos, pero algunas sí, porque recordamos a Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Jesús les dijo: no se lo prohibáis, es alguien que echa demonios, es decir, alguien que actúa con fe, es el conductor de esa corriente que viene del campo espiritual y produce un efecto espiritual, que es echar a un ser espiritual maligno que influye en el espíritu de una persona, en el alma de una persona. Bueno, pues le dice: no se lo prohibáis, aunque no nos siga, aunque no sea discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro, es decir, que actúe
sobre ese campo de fe, en el mundo espiritual, en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice que todos estamos conectados y todos nos conectamos espiritualmente a ese campo de fe, a ese campo, entre comillas, em, em, de fe en el mundo espiritual, bueno, en el mundo espiritual y en el mundo material, porque ese campo de fe existe, digamos, solapado entre el mundo espiritual y el mundo material. Eh, pues todos estamos conectados entre nosotros mientras no estemos contra nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es como si estuviéramos todos en un circuito eléctrico de fe, conectados con ese campo de fe del que está impregnado todo el universo. Es algo muy profundo, como decimos, muy, muy bello, y que nos lo repite nuestro Señor Jesucristo una y otra vez. Y nos quedamos con este bellísimo pasaje de la mujer que le toca el manto, que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera se da cuenta, pero en el momento, pero él es Dios y sabe que algo ha fluido de él. Claro, eh, es infinito su poder, ¿no? El poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios. Es infinito, pero conoce cuando fluye a través de él. Es bellísimo esto. Y vamos a leerlo otra vez. Una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró ante todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué maravilla! Ahora no podemos tocar a nuestro Señor Jesucristo, pero sí que podemos con nuestra fe tocarle no físicamente, como tuvo la suerte esta mujer, sino espiritualmente. Y eso lo hacemos en la comunión. Entonces vamos a reflexionar ahora con una reflexión de nuestro hermano en la fe. Toda la multitud intentaba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. El solo contacto con nuestro Señor Jesucristo sanaba. No sabemos si esto sucedía en todo momento, pero el capítulo de la hemorroisa revela que incluso sin que Cristo se diera cuenta, que es cuando la mujer que le toca, pues se le para la hemorragia, cuando le tocó esta señora enferma se sanó al instante debido a su gran fe. ¿Es posible que esto ocurra en nuestro tiempo? Claro, ahora no tenemos a nuestro Señor Jesucristo delante físicamente. Sabemos que Cristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la sagrada forma tras la consagración del sacerdote. Es posible que si se tiene la fe suficiente, la Sagrada Comunión sane no solo el alma, sino también el cuerpo.
Interesante reflexión de nuestro hermano en la fe. Tenemos varios casos como Santa Catalina de Siena, 7 años comiendo solo la Eucaristía, y recientemente Luisa Lateu, 12 años, Alejandrina da Costa, 13 años, Marte Robín, 52 años, y el caso máximo de la venerable Luisa Picarreta, 64 años alimentándose diariamente de la Eucaristía. Es impresionante comprobar cómo en nuestros tiempos tocar a Cristo no solo cura el alma, sino también el cuerpo, es decir, a través de la comunión, igual que hace 2000 años. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo que siempre podamos estar unidos a Él completamente mediante la Sagrada Eucaristía, pese a todas las amenazas que se presenten para hacerla desaparecer. Que así sea. Hermanos, hermanas en la fe, tenemos la suerte todos de ser conductores porque creemos y creemos profundamente, creemos en Dios, creemos en el Espíritu, creemos en el mundo espiritual y eso nos hace conductores espirituales. Y hacemos el símil con los conductores eléctricos, que es lo que hemos explicado antes. Conductor, repetimos, conductor eléctrico es el que tiene más facilidad para que pasen los electrones y un material no conductor es que impide que pasen los electrones. Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de ser conductores espirituales y estar conectados, hermanos, hermanas, todos entre nosotros por esa fuerza espiritual que es capaz de interactuar en el mundo material y en el mundo espiritual, que es lo que nuestro Señor Jesucristo llama fe. Y atentos porque ya hemos visto en la definición de la RAE, la vamos a volver a mirar, que no existe esto que estamos diciendo y que lo define nuestro Señor Jesucristo, esta fuerza espiritual. Porque la primera acepción que da de la fe es el conjunto de creencias de una religión. Bueno, conjunto de creencias de una religión, aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de una fuerza espiritual. Una fuerza que con un grano de mostaza de esa fuerza espiritual se pueden mover montañas. Que que para mover todo el universo hizo falta una fe infinita. Claro, ¿quién es la fe infinita? El primer motor, Dios. Entonces, aquí no es el conjunto de creencias, eso no es una creencia. Estamos hablando de una fuerza espiritual. Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o una multitud de personas, tampoco. Confianza o buen concepto que se tiene de alguien o algo, tampoco. Creencia que se da algo por la autoridad. Palabra que se da o promesa que se hace. No. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. Documento que certifica la verdad de algo. Fe pública. Fe de bautismo, fidelidad, guardar la fe conyugal, el cristianismo, virtud dialogal que consiste en el asentimiento a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Bueno, pues es que ninguna de las definiciones que da de fe en la Real Academia de la Lengua es esta definición que da nuestro Señor Jesucristo, que es una fuerza espiritual que emana de Dios, porque es la fuerza infinita a través de un campo de fe, y que se transmite a las personas en función de si son conductoras o no de esa fe. Y son conductoras o no de esa fe en función de la capacidad espiritual que tengan de creer. Entonces, esta definición no existe aquí en el diccionario, no existe en la Real Academia y nos lo explica y nos lo explican los evangelios y nos lo explica nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que me ha tocado? Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es el poder de Dios, el poder es de nuestro Señor Jesucristo. Esa fuerza espiritual que actúa en el mundo material y en el mundo
espiritual. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y seamos todos conductores espirituales de esos átomos espirituales, de esos electrones espirituales que inundan el universo entero en ese campo de fe y que producen esos milagros en el mundo material y en el mundo espiritual. Hermanos, hermanas, en la fe, sigamos profundizando y leyendo todos los días el Evangelio y la verdad que es bellísimo, bellísimo ver y entender, porque la fe tiene una componente racional, es decir, a la fe se llega por la razón, ¿eh? Y esta es estos pasajes del Evangelio son una prueba, una amiguita que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo Dios para, para entender el mundo espiritual. Amén.